gracias que nos conserva con vida y nos da las fuerzas para estar en pie en este camino de la fe. Vamos, después de este tiempo que ya hemos tenido, a entrar a un momento de la predicación de la palabra, y les voy a pedir que si buscamos en el libro de Job, capítulo 1, en su verso 6 hasta el 11. Libro de Job, capítulo 1, verso 6 hasta 11. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Job, capítulo 1, verso 6 hasta 11. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar, trataremos de no ser, muchas gracias, de no ser tan extenso, hermanos, terminar antes de las 3. Pararé donde el Señor me haga sentir, porque sé que traigo bastante argumento y no se termina, pero detendré donde Dios me haga sentir, es lo que creo. Leemos libro de Job, capítulo 1, versos 6 hasta 11, y dice así la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él? ¿Cómo dice, hermano? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, hasta ahí, hermanos, está bien. Hasta ahí. Que el Señor respalde esta palabra y añada bendición, hermanos. Tomen asiento. Amén. Son las 2, ¿verdad? Perdón, la 1:56. Amén. Hay tiempo, pero no lo voy a tomar todo porque sería mucho tiempo pasar aquí escuchando la palabra y yo hablando. Bueno, hoy quiero predicar, hermanos, bajo el tema la realidad del mundo espiritual. La realidad del mundo espiritual. Usted y yo sabemos que la Biblia nos habla con detalles de la existencia real de un mundo espiritual. Nosotros nos movemos en este mundo material que miramos, palpamos, y aquí nos movemos en este mundo material. Pero lo cierto es que también está la realidad del mundo invisible, el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual es donde se mueven los demonios, por ejemplo, se mueven los ángeles. Y en ese mundo espiritual es donde se mueve, bueno, Dios se mueve en todo. Se mueve en lo material porque Él lo llena todo, pero también en el mundo invisible. Aún los muertos, los que se van de esta tierra, se van al mundo invisible. Dejan el mundo material que se puede mirar y se puede palpar, dejan este mundo material
y se van a un mundo invisible. Esto nos daría espacio para mencionar algo sobre esto, pero sería entretenernos mucho. Pero hablando Dios de la gente que ha muerto en sus caminos, hablando de sus hijos, de sus hombres amados, de sus siervos amados, Él dijo que Él era, Dios dijo, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Dios dio testimonio y dijo que Él sabe a dónde tiene a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos estos hombres siervos de Dios. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde están los patriarcas? ¿Dónde están todos estos hombres? Dios sabe dónde los tiene. Eso es en el mundo invisible. Solo están dos mundos: el mundo material que nosotros miramos, sentimos, palpamos, tocamos, pues, y el mundo invisible, el mundo donde operan los espíritus, los demonios, los ángeles, el Espíritu de Dios. El mundo invisible es ese, hermanos, sí. Y miren, dije que mi tema es la realidad del mundo invisible. Usted sabe que esto es un tema muy vasto, muy grande, real, pero que muchas de las veces nosotros pasamos como desapercibidos, ignorando ese mundo espiritual. Vivimos como que si el mundo material fuera todo. Ignoramos ese mundo espiritual, y en ese mundo invisible es donde están nuestros verdaderos enemigos, que son los demonios. El reino de tiniebla opera, se mueven los demonios en ese mundo invisible. Nosotros no los miramos con estos ojos porque son físicos materiales, pero la realidad es que en sus operaciones, si tan solo pudiéramos mirar por un momento en el mundo espiritual, nos daríamos cuenta y veríamos cómo mueven, cómo trabajan, cómo operan. Nos quedaríamos asombrados, caeríamos como muertos. ¿Están conmigo, hermanos? Está bien. Este mundo espiritual, ese mundo del que hablamos, se manifiesta de diferentes maneras. En el mundo secular, en el mundo, en la sociedad, la gente inconversa, la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene compromiso con Dios, en todo el mundo, los demonios, el mundo espiritual opera, trabaja, influencia, les influencia el pensamiento, y el pensamiento trae como resultado acciones. No solo influencia los pensamientos, trae a la gente sin Dios, la tiene a muchos. Este mundo espiritual, los demonios lo tienen esclavos de droga, esclavos de vicio, esclavos de adicciones pecaminosas como la pornografía, esclavos de mil cosas, hermanos, que uno no puede hacer más que a veces sentir compasión por esa gente. Es en ese mundo espiritual invisible donde se mueven los demonios y atan a la gente. Y usted y yo sabemos, y no nos vamos a entretener más, pero me interesa esto: ¿cómo es que trabaja con los cristianos? Ese mundo invisible que está lleno de espíritus malignos, ¿cómo trabaja contra el cristiano? ¿Sabe cómo trabaja? Haciéndonos una guerra terrible, que muchas de las veces la pasamos por alto. ¿Y cómo lo hace? A veces lo hace mandándonos ideas, mandando pensamientos, como a veces lo hemos dicho los miércoles aquí, mandando ideas, afectando nuestros pensamientos, creando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, grandes ilusiones, fantasías, ilusiones que no van a cumplirse, no van a ser reales, pero las imaginamos, las miramos y sentimos que casi la vivimos y deseamos aquello.
Eso hacen los demonios. Trabajan, hermano, en los pensamientos. Y eso es bíblico. Influencian los pensamientos. Entró Satanás en Judas y de ahí para allá no se le salió la idea de entregar a Jesús. Desde el momento en que entró en Judas, ya no se le salió la idea, lo voy a entregar, 30 monedas me van a dar, lo voy a entregar y no se le salió la idea. A David igualmente lo influenciaron el espíritu de mentira, lo influenció para que censara al pueblo. ¿Y a cuántos más no le pasó esto? ¿Por qué engañó Satanás tu corazón? ¿Por qué dejaste? Le dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón y te engañara de tal forma? Miren, hermano, ese mundo espiritual y estos demonios operan a veces, hermano, aparte de pensamientos, ilusiones, engaños. Ilusiones puede ser que le hablan bonito a la muchacha, a usted como hermana evangélica, y le hablan bien bonito, y ya la sacaron del cuadro, y ya se le metió el pensamiento, y en la noche no puede dormir, que me dijo que estaba hermosa, y que me dijo que soy, y no sé, y que princesa, y que luces acá, y que luces allá, y no se le sale el pensamiento, y ahí va. Y alimentando aquello, y después ilusiones grandísimas, y después, hermano, ¿para qué seguirle? Ya usted sabe, cantidad de cosas. Así operan los demonios. Con una palabra que alguien le dijo, y usted le abrió el oído, y le abrió, hermano, los sentidos, y aquello penetró. Ya entró el diablo ahí. Así trabaja el enemigo. De repente empieza a sentir que el esposo no sirve, que el esposo aquí, o viceversa. Puede ser el otro lado también. De repente ya empieza a verle todos los defectos si es el hombre, le empieza a ver todos los defectos a la mujer, y que ya aquí ya no, y que la cosa, y el pensamiento es el mismo, y el mismo, y el mismo. ¿Qué cree que es eso? Pura obra de demonios. Así, con un pensamiento entró Satanás en Judas y no sacó aquel pensamiento hasta que entregó al Señor. Bueno, este mundo espiritual lleno de demonios a veces opera con, hermano, a veces con creencias. Otras veces va a venir con tentaciones, hermano. Hablando del creyente, contra el creyente va a venir con tentaciones, tremendas tentaciones. Otras veces va a venir con desánimo, que son ataques mentales, ataques que vienen y de repente un desánimo que usted no tiene, siente que no tiene energía para, que ya un desánimo terrible, que ni usted mismo encuentra la explicación. Y que no quiere ni siquiera venir a la iglesia, y que ya no quiero seguir, y que para qué esto, un desánimo terrible que lo consume. Y a veces los motivos no son suficientes. Ataque del diablo. Ataque de los espíritus de maldad, desánimos, ataques emocionales. De repente no quiere hacer nada, todo lo mira negativo, siente que no, que la vida no, y que todo le va mal, y que solo es murmura y es queja y todas las cosas. De repente unas grandes tristezas sin explicación. Todo negativo se mira. Miren, hermanos, ataques del diablo son esos. Claro, hay ocasiones que se da por algo, pero la mayoría de veces en el cristiano son obra de demonios. Otras veces unos temores que se apoderan de la mente de la persona, un temor y un temor y un temor que le quita la paz y no sabe ni de qué, y qué temor y un temor, y le quita la paz. Hermanos, la razón es que hay un mundo espiritual invisible y está operando en contra de la humanidad. El objetivo de los demonios en el mundo invisible es apartar al ser humano de los caminos de Dios. Su misión es no permitir que el hombre ponga su mirada en Dios. Y en el caso de los evangélicos, los cristianos, el objetivo de los demonios es desviar a los hombres de la mirada en Dios. A veces lo va a hacer con calumnia, a veces lo va a hacer con crítica, a veces le va a crear conceptos equivocados que usted es el único que los cree, los demás ni piensan en eso.
Así opera el diablo. Así opera Satanás. Muchos de los problemas que enfrentamos tienen su origen en el mundo espiritual. Muchos de los problemas. A veces son enfermedades, a veces son problemas, a veces son desgracias, a veces son tragedias, y su origen está en el mundo espiritual. Claro que sí. Así es, mis hermanos. Y a veces nosotros queremos tratar esos asuntos con cosas materiales, con remedios, con psicólogos, con consejeros. Queremos tratar el asunto, que el origen es espiritual, lo queremos tratar con médicos, con algunas recomendaciones que alguien nos da, no sé, cosas así. Pero la verdad es que muchas de esas cosas deben de ser tratadas. Mire, mientras las cosas que su origen la tienen en el mundo espiritual, mientras no vayamos a afectar ese mundo espiritual, no va a pasar nada, hermanos, aquí. No va a pasar nada. No va a pasar nada. De manera que el mundo espiritual es real y muchas de las veces se manifiesta, decimos, de diferentes maneras, muchas maneras. No nos da el tiempo, hermanos, o no queremos ser tan extensos, pero se manifiesta de 1000 maneras realmente. Y paso a decirles que como creyentes nosotros debemos aprender a discernir cuando un problema o una situación tiene como origen o causa el mundo espiritual. Nosotros, con el conocimiento que tenemos, con la Biblia como la conocemos, deberíamos de tener ese discernimiento para entender cuándo vienen, cuál es el origen, cómo es el asunto. Debería de ser así. ¿Creen que aguantan, hermano? Veo bastante dormidos ya. ¿Creen que aguantan? Pero como dijo el hermano Amílcar, fue que dijo, no, a veces es cansancio normal del cuerpo, si es que eso se entiende. No cree que son demonios siempre. A veces pueden ser demonios, pero espíritus que atacan para robar la palabra, para que no se entienda. Muchas veces, la mayoría de veces, pero hay ocasiones que hay personas que están enfermos y se duermen todo el tiempo. Espero que esto le ayude un poquito para que ya vamos a salir de esto. Como creyentes debemos de aprender, hermano, a discernir cuándo las causas. Sabe que a veces puede ser, hermano, lo que se manifiesta en este mundo material, lo que a veces experimentamos, las situaciones, los problemas, diferentes cosas, a veces el origen es espiritual y a veces puede ser hasta un juicio, donde ya se ha permitido en el ámbito espiritual, se ha dado la orden, se han abierto las puertas para que aquello se ejecute. Y hermanos, así funciona esto del mundo espiritual. ¿No ve usted que en el caso de David, no nos da el tiempo, pero en el caso de David, hermano, cuando censó al pueblo, inmediatamente Dios le habló al profeta Gad, vidente, y vino Gad y le dijo: 3 opciones tienes aquí, le dijo. 3 opciones: o 3 años de hambre, o 3 meses bajo la espada de tu enemigo, o 3 días que sea Jehová trayendo mortandad sobre ti. Hermanos, aquel juicio que se hizo real, mortandad y mortandad y mortandad de hombres, hermano, aquello cualquiera que ignoraba cómo venía el asunto podía decir: bueno, ha venido una plaga, ha venido una peste, una mortandad. Pero lo que realmente estaba pasando es que aquello era un juicio para el rey y la nación, su pueblo. Pero claro, la gente lo que veía es que se moría uno, caía el otro enfermo, muerto, y se moría, todo el mundo se moría.
Pero ¿dónde estaba la raíz? ¿Dónde estaba el origen? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual Dios estaba ejecutando un juicio. Es decir, el origen estaba allá, y mientras no se trataba en ese mundo espiritual la situación, aquello no iba a mejorar. Fue el pecado de David, y no fue sino hasta que este hombre se reconoció, se arrepintió, pidió perdón, y bueno, y usted sabe la historia. Hasta entonces fue que aquello paró la mortandad. De lo contrario, hermanos, aquello hubiera seguido. Pero vaya, ¿dónde estaba el origen? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Segundo libro de Crónicas está eso, capítulo 21, verso 7 en adelante, 10, 12, y todo eso lo encontramos allí. En el caso de Job, lo que hoy hemos leído, de lo cual no vamos a hablar nada, pero en el caso de Job, ¿acaso, dijo Satanás, no le ha acercado su casa, sus bienes, le ha dado posesiones, le ha dado abundancia? ¿Acaso no lo tiene cercado a él y a toda su casa? ¿Quién veía ese cerco de protección? Nadie. Con los ojos espirituales, ¿quién veía el cerco que tenía Job? Nadie veía ese cerco. ¿Quién sabía de ese cerco? Satanás sabía. Dios sabía. Nadie más. En lo físico, nadie veía que Job era un hombre protegido espiritualmente, con un cerco de protección espiritualmente. Son realidades del mundo espiritual. Son realidades que están en el mundo espiritual, hermanos, que están allí. Deseo tocar más cosas con más, pero bueno. Miren, hermanos, el día que se murió Acab, ¿se acuerdan el día que se murió Acab? El día que murió Acab, hermano, eso fue un juicio que Dios le mandó al rey Acab. El rey Acab fue uno de los reyes más malos de Israel, y fue el que tenía a la mujer Jezabel, que la mujer lo hacía para todos lados, y él hacía lo que ¿se acuerdan? Que le quitó la viña a Nabot. Dios a este hombre, cuando le quitó la vida, fue un juicio realmente lo que Dios hizo. Pero bueno, la historia está allí, pero para ser rápido, lo que quiero decir de esto es que lo que hizo Dios fue, quizás voy a necesitar una lectura, hermano, no importa que se nos vaya el tiempo, está muy bueno eso para dejarlo pasar. Vamos a verlo. Segundo de Crónicas, capítulo 18, verso 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 15. A ver qué dice ahí. El contexto de esto era, y ustedes lo saben, que Josafat había venido donde Acab, y Acab aprovechó y le dijo: mira, ¿por qué no me ayudas? Unámonos, vamos y peleamos y recupero unas tierras que me quitaron unos reyes enemigos hace muchos años, y ahora que estamos fuertes los dos, ¿por qué no me apoyas? Le dijo Acab, y vamos y recuperamos la tierra. Y Josafat le dijo: bueno, está bien, pero consultemos a los profetas. Y vinieron, llamó Acab a todos sus profetas. ¿Se acuerdan de eso? Llamó a todos sus profetas mentirosos, y venía uno y venía otro y le decía: adelante a la guerra, vaya que va a tener victoria. Venía el otro: adelante, toda esa tierra es suya. Venía el otro: adelante, esperando están por usted. Y llegó un sinvergüenza que hasta llevó unos grandes cuernos así, y le dijo: con esto, así vas a tener, le dijo, la victoria es tuya, dale. Todos le profetizaban mentiras. Y hasta que llegó el momento en que Josafat, que representa al cristiano ingenuo cuando le está siguiendo la corriente a cualquier amigo inconverso, Josafat, que andaba bien en los caminos de Dios, pero que se amistó con este rey malo. ¿Qué cosa ocurrió? Que Josafat dijo: bueno, ya todos te dijeron que vaya, pero ¿por qué no traemos a uno de los míos? Y ustedes saben la historia, que llevaron a Micaías. Viene Micaías y ahí está. El rey le dijo, claro, porque Micaías, bueno, ustedes saben que Micaías era un hombre de Dios de verdad, un profeta de Dios, y ahí está. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad? Sigamos, hermano. Entonces Micaías dijo:
he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Seguimos. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿ya ves? ¿Ya ves? No te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal. Este hombre solo en contra me habla, dijo Acab. Entonces él dijo, oíd pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jerusalén sentado en todo su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Mire lo que había visto el profeta. Este profeta había tenido la oportunidad de mirar, de escuchar en el ámbito espiritual. Y dice que estaba y vio el trono. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Miren cómo van las cosas, hermanos. No sé, ya llegamos al 21. Ahora es aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Aquí está diciendo Micaías lo que él había visto en el mundo espiritual. Ahora, si nos vamos nosotros y nos ponemos en el cómo se miraban las cosas en aquel momento, en el ámbito material, en el mundo físico, cómo se veía, ¿quién sabía de estas cosas? Sin embargo, Acab con todos sus profetas mentirosos, lo que estaba aquí, ellos solo veían, ve a la guerra, ignoraban que allá en el mundo espiritual ya Dios había dicho, alguien le va a inducir, vaya y allá va a morir. ¿Ve? Si lo vemos con este contexto, uno dice, bueno, ¿cómo podía imaginar alguien que eso ya se había dado la orden allá arriba? Ya se había visto todo, cómo iba a ocurrir, cómo iba a pasar, ya se había visto. Por eso ese montón de profetas mentirosos hablando, impulsados por espíritu de mentira. Dios lo había permitido y fue como un juicio para que aquel hombre tomara impulso, fuera a la guerra, y cuando está en la guerra, ustedes saben la trama, la estrategia que le hizo al rey Josafat, pero estando allá, cuando han cambiado los trajes y todo, hubo un soldado del ejército enemigo que soltó su flecha, y la soltó, dijo, esta es la última que me sobró, la soltó, no fue sino para darle exactamente a Acab, y ahí lo mató. Bueno, no lo mató de un solo, quedó herido y la guerra arreció, dice el pasaje bíblico. Se puso aquella guerra tan pesada que todo el día el rey aguantó en el carro herido y no podían correrse porque el enemigo lo tenía apretado de guerra. Cuando ya el sol estaba cayendo, allí murió. Otra vez, ¿dónde ocurrió todo esto? Sino en el mundo espiritual. A veces hay enfermedades en el mundo físico que la realidad está en el mundo espiritual, y la manera en que tienen que ser tratadas esas enfermedades es con armas espirituales. El ayuno es una arma espiritual, la oración es una arma espiritual, todas estas, la palabra de Dios es una arma espiritual. Cosas como las que estamos hablando deben de ser tratadas y manejadas como merece. Si el origen es en el ámbito espiritual, vamos a tratarlo también con armas espirituales. ¿Se da cuenta, hermanos, que esto del mundo espiritual tan real? Cuando Dios le dijo a Josué, ve, toma Jericó porque yo la he entregado en tu mano. Si eso en el mundo espiritual ya Dios había dicho, ya eso es tuyo, solo está de que le entre, no te atemorices. Cuando Moisés estaba atemorizado con aquel gran monstruo que se llamaba Og, el gigante más grande de todos los gigantes. Y Moisés estaba atemorizado y tenía miedo a atacar a ese hombre. Y dijo Moisés, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Y Jehová le tuvo que hablar y le dijo, mira, Moisés, no temas, yo lo he entregado a él. No solo a él, he entregado toda su tierra,
todo su pueblo, toda su gente, hasta los animales de su tierra los ha entregado, y a él también. Así que éntrale, no tengas temor. Vaya pues, dijo Moisés. Y ahora Moisés ya iba, porque sabía que Jehová no miente, y que Jehová le había dicho: ve, llega, porque yo lo he entregado en tu mano. ¿Dónde había ocurrido todo esto sino en ese mundo invisible espiritual, hermano? En el mundo espiritual. Muchas de las cosas que a veces nos pasan tienen su origen en el mundo espiritual. Hay gente, hermano, en la vida cristiana a veces que está atado, que nunca se levanta, que nunca se levanta. Son tremendas ataduras, como decía el hermano predicador anterior, tremendas ataduras que en el mundo espiritual no se rompen fácilmente. Aquí no se trata de esfuerzos humanos, de que usted diga: hoy sí me voy a abstener, hoy ya no voy a, hasta aquí llegué con esto, este mal hábito, este hábito pecaminoso, hasta aquí voy a llegar. Mentira. Mientras no trate con el mundo espiritual, que tiene que ver con arrepentimiento, o ayuno, o búsqueda de Dios, no hay forma, hermano. Terrible, terrible. ¿Cuántas cosas no nos pasan así que su origen es espiritual? Y claro, como su origen es espiritual, no todo, ¿verdad? Porque no todo es, a veces nos pasan cosas, hermanos, nos pasan porque no somos prudentes, porque no tenemos cuidado, somos tremendos descuidados, o puede ser que somos desordenados y nos pasan cosas como consecuencia. Pero la gran mayoría de veces con nosotros como cristianos nos pasan cosas, y es porque estamos en una guerra espiritual. Nosotros tenemos enemigos invisibles, tenemos enemigos espirituales que muchas de las veces, hermanos, se van a manifestar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la misma iglesia, hermanos. Se va a manifestar de la manera que sea. Y a veces nosotros la agarramos con aquel o con aquella. Y ignoramos que a veces el origen está detrás, es espiritual. Nudos, ataduras espirituales que deben de ser tratadas en ese campo espiritual. Pero no, nosotros a veces olvidamos de toda esta realidad. Miren, nosotros los cristianos, los evangélicos, deberíamos de saber manejar esta cosa. Esto se le vale a cualquier inconverso que ignora la palabra de Dios. Pero para nosotros que conocemos cómo opera esto, uno debería de, ¿qué diríamos? Discernir, o manejar, o tratar, o atacar el asunto con el conocimiento que tenemos. ¿Creen que vamos bien hasta aquí, hermanos? Son grandes realidades espirituales. Esto que he dicho, hay mucho más para decir, pero baste para darnos cuenta lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12, que por cierto lo iba a leer al inicio y se me olvidó. 6:12, Efesios 6:12. Esto debe bastarnos, esto que he dicho, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Eso quiere decir contra señores, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso realmente tenemos guerra. Hermanos, nosotros somos odiados en el mundo espiritual realmente. Nosotros tenemos una batalla horrible todo el tiempo. Y por eso que se llama al creyente siempre hermanos, a estar dependiendo de Dios, a estarse refugiando en Dios, a llevar una vida consagrada a Dios, apoyada en Dios, porque nosotros tenemos enemigos espirituales. Enemigos que están en el mundo invisible. Ahí está. Mire, ¿cuándo nosotros hemos visto todo eso que dice ahí? Nunca con nuestros ojos. Lo más que hemos podido nosotros percibir de esto son risadas, unas voces horribles, cuando personas endemoniadas son liberadas o el demonio se manifiesta. Lo más que hemos escuchado es unas voces horribles, unas risas carcajadas horribles que uno siente que aquello no es natural.
pero nunca hemos visto, no podemos ver cómo está. Lo conocemos y lo entendemos porque la palabra de Dios nos lo explica, cómo está el asunto. Y bástenos este conocimiento de Dios por medio de su palabra, para que nosotros podamos, hermanos, saber en qué nos movemos realmente. Que Dios nos ayude. Por eso, hermanos, que no debemos de vivir como creyentes descuidados. Y no todo el tiempo debemos de volcarnos contra el hombre malo o la mujer mala que me hace la vida imposible. No, detrás de esa mujer puede estar un espíritu malo haciéndole la guerra a usted, para que renuncie, para que entregue, para que ya no vaya al trabajo y diga, ya no aguanto este trabajo, y renuncia, le entrega ahí, después que queda tocando puertas, no sabe, después sale diciendo, ¿y qué hice? Mejor me hubiera aguantado, después no haya ni trabajo. Peor como están las cosas hoy día. Está serio, hermano. Tenemos una gran guerra espiritual. Una gran lucha espiritual tenemos. Y lo tremendo de todo esto es que, lo tremendo de estas cosas es que hermanos, si no entramos a esta lucha espiritual, si no actuamos en base a estas cosas, vamos a vivir, hermanos, derrotados, una vida de evangélico derrotado, espiritualmente, sin energía espiritual, sin vigor espiritual, sin capacidad de oponernos al pecado, sin fuerza espiritual. Una vida de evangélico derrotado vamos a llevar. Eso, si no nos levantamos nosotros en lucha contra esta guerra. Por eso, hermanos, no nos asombremos si tenemos grandes desánimos, grandes desalientos, no nos asombremos. La mente es el campo de batalla para este asunto, para Satanás, el campo de batalla, es el lugar de guerra del enemigo, la mente. Y ataque de un modo, y ataque de otro, y ataque de otro modo. Y así, hermanos, la realidad del mundo invisible. Allá estaba Daniel, 21 días de ayuno, libro de Daniel capítulo 10, 21 días de ayuno, 3 semanas. Y estaba Daniel ayunando y no veía la respuesta. ¿Hasta cuándo le vino la respuesta, hermanos? Hasta el 21, hasta que ya iba a terminar su ayuno. Y vino el ángel y le dijo: desde el primer día en que empezaste a clamar, a invocarme, a invocarle, dijo, al cielo, la respuesta fue dada. Ya todo estaba. El problema fue que cuando venía, le dijo, me salió el príncipe de Persia, me salió y me detuvo allá en los aires, le dijo, y no fue sino hasta que tuve que llamar refuerzo. Y tuve que llamar a Miguel, que es uno de los más grandes guerreros, le dijo. Y él tuvo que venir para auxiliarme, y es así como te traigo la respuesta, le dijo. Miren qué cosas, hermano. Esto indica, hermano, que a veces hasta procesos de migración, que por qué se tardan tanto. Si es que hasta todo eso hay que verlo por allí, hombre. Claro, si sé que mi récord no está limpio y que tiene, pues tengo que estar consciente que un milagro de Dios es si me salen bien las cosas. Pero si todo, y se tarda tanto, ahí está como lo mismo que le pasó a Daniel. Es decir, hermano, cuántas cosas que quien tiene que ver en esto es los espíritus, ese mundo invisible de tinieblas. Por eso, hermano, que de verdad que estamos en una guerra que uno como creyente ha entrado a un momento, a algo donde realmente no debería de uno vivir tan descuidado de las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, porque esto es una pelea, hermanos.
Si esto es una batalla, pues esto es una guerra, esto es una gran lucha, hermanos, realmente. Y si no lo miramos de la manera en que lo estamos hablando hoy, si no lo miramos desde estos lentes, hermanos, nos vamos a equivocar, vamos a enfrentarnos a problemas que la razón es espiritual y nosotros la estamos queriendo tratar en lo físico, con remedios y con cuantas cosas. No. Que Dios nos ayude. Allá estaba el sumo sacerdote Josué, sucio de sus vestiduras. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote Josué? Cuántas cosas, hermano, que realmente esto del mundo espiritual es tan real. Yo estaba analizando, estaba viendo, hermanos, que hay tantos pasajes como este, como por ejemplo la mujer encorvada del libro de Lucas capítulo 13. La mujer había llegado a la sinagoga y estaba ahí entre las bancas con todo el público, y de repente Jesús estaba dando su enseñanza, estaba predicando, y estando allí miró que la mujer estaba encorvada entre las bancas y la llamó y le dijo: ven. Y salió aquella mujer encorvada y llegó donde el maestro y le dijo: hija, tanto tiempo, le dijo. ¿Cuántos años había estado? 18 años, dijo Jesús. Pero le dijo: hoy eres libre. Y le puso aquí, le dijo: hoy sé libre de tu enfermedad. Esta hija de Abraham dijo que por 18 años había estado atada. Hermano, ¿cuál era la causa de la enfermedad? Ahí puede uno mirar que quien tenía encorvada a esta señora era ese mundo de tinieblas, ese mundo de maldad era el que la tenía así de mal. La mujer encorvada, esta, realmente, hermano, cuántas cosas más que yo digo, ciertamente andamos en un mundo de... Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los creyentes, dice que automáticamente nos deja a nosotros que estamos en guerra, estamos en lucha. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice él, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En otro pasaje dice: porque no militamos según la carne. No militamos. El hombre, este apóstol Pablo, tenía bien claro cómo se mueve este mundo, hermano. Claro lo tenía. Y nosotros como pueblo de Dios no vamos a demonizar todo y no lo vamos a ver todo que esto es demonio y esto es demonio. No, tampoco. Pero tenemos que desarrollar quizás ese discernimiento de saber cómo vienen las cosas, por qué se dan las cosas. Y no solo por saber por qué se dan, de acuerdo a lo que detectamos, discernimos, así tratar el asunto. ¿Cómo? Con armas espirituales, haciendo guerras espirituales. Y decíamos, el ayuno es una de esas armas espirituales. El ayuno es una de esas armas espirituales. Voy a terminar, hermanos. Hay el autor de un libro que se llama Oración Intercesora. Lo compré allá por los años 2002, quizás compré ese libro. En él se relatan muchas cosas, pero entre todas me recuerdo de esta, de una persona, un hombre familiar del autor del libro. Dice que lo llevaban tanto al médico porque no le quitaba un dolor de estómago, un dolor de estómago y un dolor de estómago, y lo llevaban a un médico y a otro y nunca nada. Y dice que cuando se tanto llevarlo al médico no le hallaban nada, se entró a buscar a Dios en ayuno y oración, y de repente un día cuando estaba orando tuvo una visión y miró a un demonio que estaba sentado en el estómago de su familiar, y dice que el demonio brincaba. Bueno, eso dice el libro, ¿verdad? Eso es lo que, si quieren no lo acepten, ¿verdad? Ahí verán ustedes, pero yo pues, y dice que el demonio se sentaba y hacía sentadillas en el estómago de su familiar. Y dice que en el momento que entendió aquello, él empezó a orar de otra manera, y aquel hombre en poquito tiempo fue libre de aquel ataque. Miren, hermanos, es que no cuesta creerlo. ¿Por qué no cuesta creerlo? Es que no cuesta creerlo porque no cuesta creerlo
invisible, hombre. Es que hay un mundo real que nos busca hacer la vida imposible. Peor si somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, nos va a querer atacar de una y de mil maneras. Yo no debería quizás decir esto, pero bueno, lo voy a decir porque hace tantos años en la iglesia, y lo he dicho los miércoles aquí, la iglesia donde me crié, donde el pastor era el papá de la esposa de hermano Milcar, el pastor Pedro. En aquellos años, yo pequeño, jovencito. No, chiquitito, no, bebé, que era casi yo. No sé si en ese tiempo era el pastor. No, quizás mejor voy a retirar. No sé si era él el pastor. Yo él es el que conocí, yo fui miembro de él toda la vida. Pero cuando era chiquitito, se da la gran profecía aquella, en el tiempo horrible de la guerra, hermano, cuando usted todo escuchaba ladrar los perros allá, a esconderse bajo de la cama, porque la guerra, que mataron a fulano, que mataron al otro fulano, y que hoy al otro lo tiraron en el río, y que no sé quién allá. La profecía vino, porque en esos tiempos todo el mundo, hermano, por temor a la guerra y a que iban a matar, y todo el mundo para la iglesia. Y estábamos en la iglesia y a la gente oraba con un llanto, un clamor, un gemir terrible de Dios. Y había profecía, hermano, en la iglesia. Uno entraba y el culto ya estaba en oración, ya estaba aquello. Uno entraba ahí y se le ponía erizo desde los pies hasta acá. No quiero decir que eran mejores hijos de Dios, son igual que nosotros, pero en esos momentos, como la gente, lo que el ambiente lo permitía, hermano, era una cosa terrible. La gente oraba de corazón porque allí estaba la muerte, allá mataban a otros, y la profecía era: en 8 días van a asesinar a 2. 8 días antes me habían dado mi tío aquí en el río. Me habían dado en el río, fuimos a pescar y el tío me llevó con mi papá. Y el tío me tomó a mi niñito y me puso aquí, porque en el río bien horrible para las piedras esas, aquí me llevaba chineado. Y yo andaba en mi tío, en mi tío. A los 8 días, mi tío asesinado ahí. Asesinado. Pero ¿qué quiero decir? Cuando uno analiza estas cosas, uno dice, bueno, o sea que en el mundo espiritual esto ya estaba, ya se sabía, ya estaba. En el mundo espiritual estas cosas ya estaban. La iglesia lo que hacía era clamar, gemir, meterse con Dios y todo. Pero en el mundo espiritual estas cosas ya se sabía. Nosotros, como no sabemos lo que nos va a pasar mañana, ni sabemos muchas cosas, nosotros solamente hemos sido alertados por la palabra de Dios, que vivamos, hermano, con la armadura, dice la Biblia, puesta. El libro de Efesios capítulo 6 nos describe: póngase el yelmo, póngase acá, póngase la coraza, póngase el cinto de la verdad, cúbrase de todos lados, nos dice la Biblia. ¿Por qué nos dice eso la Biblia? Porque tenemos estas realidades, hermano. Tenemos enemigos espirituales que buscan nuestra destrucción totalmente. Que Dios tenga misericordia. Yo lo que quisiera cerrar diciendo es que, hermano, no tomemos las cosas como que hermanos, tenemos una gran guerra espiritual, hombre. Una gran lucha espiritual que tenemos. Tenemos grandes enemigos espirituales. Y nosotros a veces vivimos tan confiados como que eso no existiera. Así vivimos muchas de las veces. Dios tenga misericordia si estamos en pie, porque Él nos ha sostenido y nos ha guardado. 47 minutos, mi hermano, de prédica, y son 48, y esto ya es suficiente, ¿verdad que sí? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. ¿Verdad que hay una horrible lucha, hermanos? Aquí uno no se debe de confiar. Esta palabra debe de llevarnos a que, hermanos, debemos de apoyarnos en Dios. Debemos de siempre tratar, hermanos, de apoyarnos en Dios y utilizar la armadura que el Señor nos ha dejado, que se describe en su palabra. Señor, mira en esta tarde la palabra que hemos dicho. Realmente el mundo espiritual es una realidad. Tenemos esa realidad que no la podemos evadir. Señor, tenga de nosotros misericordia, ayúdenos para que no vivamos descuidados, para que no olvidemos estas verdades,
para que no vivamos como si esto no existiera, Señor. Ayúdenos, Padre Santo. Señor, motívanos a seguir adelante. Impúlsanos con tu espíritu a que perseveremos, a que, Señor, nos apoyemos en tu palabra, en la oración, en el ayuno, que no minimicemos las armas espirituales. Ayúdanos, Señor, para que podamos resistir en el día malo, como nos dice tu palabra. Señor, que podamos echar mano de la oración, echar mano del ayuno, echar mano del conocimiento de tu palabra, que es luz, que es alumbramiento y es autoridad. Señor, ayúdenos para que nosotros como cristianos podamos saber dónde nos movemos, en qué mundo estamos y qué ambiente es en el cual nos movemos, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, este día te entregamos el espacio de ayuno que ya hemos tenido, Señor. Recibe este tiempo de sacrificio que tu pueblo ha presentado delante de ti. Señor, los que estamos aquí dejamos y dejaron de hacer cosas en su casa para venir a ofrecer este ayuno. Señor, míralo con agrado, que sea esto aprobado, acepto delante de tus ojos. De esta manera te lo entregamos, Señor, y cerramos lo que es el culto de este día, Señor. Amén y amén.